zapatigando los campos de Idlewild en Nueva York y recorriendo de este a oeste los Estados Unidos y trabajando en China y trabajando en África y llegando a la Argentina de una manera casual, lo dice el video. Les quiero confesar una cosa, yo es la primera vez que lo veo. ¿Saben por qué? Porque hay un segundo video. Entonces cuando se terminó, Fabio me dijo, te doy una copia pero no se puede distribuir, y yo me quedé con el segundo video. Como el segundo video habla de Bailey Willis, supuse que en ese video me tocaba la parte mía. Así que yo me quedé siempre y siempre me llamaban por teléfono y me decían, lo estamos viendo en la televisión, hay un video buenísimo. Sí, le digo, pero claro, la segunda parte tiene menos. La verdad está buenísimo, digamos, salvo el envejecimiento natural de algunos de los actores, está muy bueno, porque muestra eso, más allá de los resultados, es la vida en movimiento, la utopía permanente, el trabajar con todos, el salir adelante, digamos, el deber de la esperanza, ¿no? Entonces, eso es lo que mantiene vital a una persona, a un grupo y a un país también. Porque, bueno, hay que ver la mitad llena y la mitad vacía de las cosas. Hoy hay ferrocarriles que también empiezan a andar y ojalá que, bueno, estas ideas que no siempre se pueden concretar 100%, se puedan ajustar y sirvan de inspiración. Y eso creo que es el mensaje que mencionaba Susana, que genera Bailey Willis. Era un personaje increíble. Él tuvo disputas científicas encarnecidas, porque él, por ejemplo, algunos de sus errores no las hacía toda bien. Cuando surge la teoría de la deriva de las placas continentales, él se opone. Eran los alemanes, Wegener, que estaba con esto, y él se opone. Así que tiene algunas, ¿cómo se llama?, polémicas famosas, donde, bueno, en esa época polemizar públicamente, estaban 4 o 5 horas hablando, y era como un juicio público, y eso era parte de, digamos, de la actividad académica. Pero la cuestión es que el tipo tenía una confianza tan grande en sí mismo porque lo llamaban el hombre terremoto, Earthquake Man. ¿Por qué? Porque resulta que en el año 1929, ustedes saben que justamente lo que él negaba, que era la teoría de las placas, bueno, en la grieta de California tiene una vigencia tremenda. Y entonces él estudia eso, la falla de San Andrés, y va a dar una charla a la Cámara de Comercio de Santa Mónica. Y entonces da la charla y les dice, señores, dice, tengan cuidado porque ustedes viven en un lugar muy peligroso y aquí en cualquier momento, dice, podemos llegar a tener un terremoto. Cosa que en esa zona se dice todos los días, porque se está esperando una réplica del famoso terremoto de 1906. Bueno, créanlo o no, al día siguiente se produce un terremoto. Entonces la Cámara de Comercio le manda una nota al presidente de la Universidad de Stanford y le dice, mire, le agradecemos mucho la presencia del señor Willis, pero le pedimos que no lo mande más por así que bueno, es un personaje que va a seguir teniendo una relación con la Argentina, porque si bien la Primera Guerra Mundial interrumpe su trabajo, el que se sorprende años después con él mismo es Ezequiel Bustillo, que estaba con el proyecto del armado de los parques nacionales, y tanto había escuchado hablar de él que bueno, decide buscarlo en Estados Unidos, y en su libro El despertar de Bariloche, Bustillo relata muy bien un capítulo de En busca de Bailey Willis, donde le pide al embajador argentino Aja Espil, que era un personaje también, un playboy, pero era un tipo muy activo, y le consigue, ¿cómo se llama? Lo trae a Bailey Willis, con sus 80 años, se lo pone frente al teléfono, que en esa época, en los años 40, una conversación telefónica a la distancia no era tan frecuente, y Bustillo casi se cae de espalda porque dice, sentí como si hubiera, por alguna razón, como si estuviera hablando con el padre Mascardi o con Fray Menéndez o con alguno, digamos, con alguna figura legendaria de la historia de la Patagonia.
Y Bailey Willis se había quedado con esas cajas, 1000 hojas, y entonces Bustillo sabía que no le habían pagado, entonces le ofrece que el Estado argentino le pague. Dice, no, yo quiero donarlas a la nación argentina en memoria del gran ministro que fue Ezequiel Ramón Mejía, que había muerto en el año 35, y dona esos trabajos que bueno, ahora están disponibles. Y esos trabajos son realmente un canto a la fantasía, porque el tren que recorría, a ver, el proyecto de Bailey Willis empezaba acá, pudo haber naufragado acá si no se hubiera encontrado agua, pero seguía, y llega un momento en que, bueno, él concibe una provincia cordillerana de los lagos, de la Patagonia, con pasos a Chile, con un ferrocarril transcontinental alimentado por la energía eléctrica suministrada por las aguas calientes de la cordillera, un corredor férreo lacustre. Anticipó la aptitud de los suelos para el cultivo de vinos de zonas frías, que hoy, más de 100 años después, se están empezando, bueno, tanto en Neuquén hace unos años, ahora en la zona donde vivimos nosotros, también en Trevelin. Es decir, el tipo tuvo una visión anticipatoria propia de los que miraban el mundo con una mirada abierta y bueno, y tan formada, pero que tenía ese espíritu, esa sencillez. Me acuerdo que cuando presentamos este libro con Félix Luna en Buenos Aires, Félix Luna hizo un comentario muy original. Dice, la verdad es que uno ve cómo habla del perro, de su perro feo, que lo llamaban feo al perro de la comisión. Dice, un tipo que se dedica a hablar y a observar tanto su perro así, a describirlo de esa manera, seguramente era un gran tipo, ¿no? Y bueno, ahí están todos los sueños, para que ustedes tengan idea, en la zona del río Villegas, están en el tomo 2 publicado, había planos inclinados para salvar la luz que no se podía cubrir con un puente, según la ingeniería de la época. Proponían planos inclinados que bajaban el tren, cruzaban el río y lo subían de la otra orilla. Así que era realmente... Y bueno, y esta zona fue, como se dice en el audiovisual, en el video, fue emblemática, fue el punto de partida, fue el lugar desde donde la cosa avanzaba o fracasaba. El ferrocarril, hay que decirlo, que no era solamente el ferrocarril San Antonio-Bariloche, una Huelhuapi, porque Bariloche para esa época no contaba, sino que era la red de ferrocarriles de fomento de la Patagonia que empezaba en Puerto Deseado. Por eso la estación de Puerto Deseado es una joya de la arquitectura ferroviaria de la Argentina, y digamos, dos puertos, San Antonio y Puerto Deseado, comunicaban con los ferrocarriles con la zona cordillerana, llegando a Nahuel Huapi desde el sur, pasando por Colonia 16 de Octubre, es decir, Esquel y Trevelin, con ramificaciones a Comodoro, a Lago Buenos Aires y a Sarmiento. En fin, era una red muy extensa de trocha ancha, que al quedar interrumpida en el después de la Primera Guerra Mundial, dio origen durante el gobierno de Irigoyen a la creación de una red de ferrocarriles livianos. Es divertido contarlo porque, bueno, ¿qué pasa? Los ferrocarriles livianos son los feeders, ustedes saben, los alimentadores que se usan para distancias cortas, para transferir cargas en distancias cortas. El ferrocarril inglés en la provincia de Buenos Aires, después de la Primera Guerra Mundial, había quedado mucho material de rezago en los frentes de Bélgica y de Francia y Alemania, y deciden, esos ferrocarriles habían sido muy prácticos para pertrechar los frentes de guerra. Ese material de rezago lo trae el ferrocarril inglés, y en la zona de Bahía Blanca completan una red que se llamó los ferrocarriles de los paperos, con trocha de Covil, que permitió, era antes de la década del 30 cuando se crea la vialidad nacional, con lo cual no había buenos caminos, permitió mejorar la performance de las cargas en Bahía Blanca.
Entonces, Irigoyen, que estaba apurado porque la oposición conservadora lo criticaba por no haber terminado el ferrocarril patagónico, crea la red de ferrocarriles livianos, que es, si se quiere, un error, porque se compran 1.600 kilómetros de vía angosta, 80 locomotoras, 600 vagones, pero gracias a ese dislate, porque no se pudo terminar, se hizo solamente la parte de Madryn hasta Las Plumas y luego la parte de Yacobasi hasta Esquel, gracias a la gran cantidad acumulada de material que quedó, bueno, el ferrocarril La Trochita es el sobreviviente también de ese viejo sueño. Así que bueno, seguramente hay muchas cosas más, pero bueno, quiero agradecerles enormemente la invitación a Susana, que transitó el camino de Bailey Willis en micro para acompañarnos, y bueno, y voy a terminar con una frase que siempre me repetía este amigo sanantoniense, Aldo López Guidi, que había nacido junto al mar, y que le decía a sus alumnos algo que creo que también es válido para la Argentina, para los jóvenes, para los que creemos en estos proyectos y nos sentimos inspirados por ello. Él le decía siempre a los jóvenes, vean, dice, los barcos están más seguros en el puerto, pero se hicieron para naufragar. Así que, como decía Bailey Willis, a los caballos y vámonos. Lindo hasta acá, ¿no es cierto? Buenísimo. Bueno, me alegro. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta al señor o a Susana? ¿Algo para comentar? Algo que sepamos. Algo que sepamos. No, porque tengo muy mala voz. Quería, bueno, porque tal vez yo, muchos de los que estamos acá, no sepamos que el señor Bailey Willis fue en más de una oportunidad huésped del ingeniero Capoase. Estuvo en San Antonio en la casa del ingeniero Capoase. O sea que no era y justamente sería en los momentos en los que estaban planeando cómo seguir con el ferrocarril desde Gallita en adelante. Pero bueno, creo que era oportuno agregar esta pildorita porque, bueno, también como tuvimos en su momento la llegada de los que después fueron dos reyes ocasionalmente, pero dos reyes de Inglaterra, también el de Bailey Willis. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero felicitarlo acá al ingeniero de Esquel, allá la representante del diario Río Negro, por esto que nos han aportado, realmente muy valioso, muy interesante y que renueva la frescura de las mentes de aquello que llegamos hace muchos años, quizás más de medio siglo, que llegamos a educar a la Patagonia. Mi primer destino fue Clemente Bonelli. Entonces yo quería hacerle un homenaje hoy a ese ferrocarril que trajo toda la civilización, trajo toda la esperanza, traía la comunicación, y así se fueron formando los pueblitos que hoy transitan toda la Ruta 23. Realmente esa gente, a Bailey William, bueno, toda la gente que se nombró acá, a Francisco Pascasio Moreno, a Mascardi, héroes de la región, de la Patagonia, que nos dejaron tanto, y que nosotros tenemos que hoy honrarlos, y sobre todo la juventud que también transita las escuelas secundarias. Así que para mí fue un enorme orgullo cuando es emocionante, pero sabíamos que cuando estaba en Clemente Bonelli llegaba el tren, por ejemplo a las 6 de la tarde del día miércoles. Entonces nos bañábamos, nos preparábamos, nos perfumábamos para ir al tren,
había que ir al tren a pasear, a mirar, no sé, la gente que llegaba, porque se imaginan que era el mundo de la civilización que llegaba ahí y que nos traía las correspondencias, las cartitas de la vieja que había quedado allá en San Luis. Es emocionante, realmente para mí el tren es parte de mi vida también, de mi vida profesional, de mi vida rionegrina. Así que bueno, simplemente muy agradecido, felicitaciones a todos. Gracias. Pido otro aplauso para esta gente. Buenas noches. Yo, hablando como alumna, digo que siempre nos contaron a nosotros la historia de los presidentes, la historia de distintas personas que tal vez nunca lleguemos a entender, ¿no? Y a nivel nacional, porque nunca vino nadie a explicarnos nada regional. Yo como casi criada por completo en el puerto, es una historia que no se conoce, es una historia que un muelle que exporta a otros países con médanos en los que hay restos de bombas, con un faro muy viejo que nadie va a visitar. Creo que es una nueva oportunidad esta que nos dan ustedes, y muchas gracias por darnos a conocer historias que tal vez nunca nos imaginamos, que como estudiantes nos inspiran, que como personas nacidas y criadas acá, yo por ejemplo como tataranieta de un alemán directo que tuvo su historia, que escribió en un diario tal vez 3 palabritas al día. Creo que es una cosa increíble la historia que llega, la historia que se va y la historia que tal vez nunca podamos conocer. Que como grandes tengan la responsabilidad de enseñarnos a nosotros cuál es nuestra historia, de dónde venimos, y nosotros también de saber escucharlos. Que son cosas que no se ven, son cosas que te forman como persona, son conocimientos de personas que ya no están, de personas que se la contaron a personas, que pasaron a otras personas, que las escribieron, otros que las supieron interpretar. Creo que es una cosa increíble la historia que tenemos y espero que se puedan dar más charlas así. Muchísimas gracias. Simplemente agradecerte la invitación que me hiciste. Bueno, toma el micrófono, o quieres, yo le tengo, ¿verdad? No, bueno, yo como viejo ferroviario traigo ¿Quiere los pasar clavos al de aire? vía, los clavos de vía del primer muelle Bueno, a ver si escucharon todos. son clavos de vía ferroviaria. Yo desde chico amaba el ferrocarril porque mi viejo fue ferroviario. Entonces yo sí lo voy a mostrar y lo voy a dejar en el museo, porque ya en casa desde chico a Punta Verde Hay que contar cuántos son. y siempre veía montones de hierro, que era el muelle viejo, pero después se fue perdiendo. Y hace 12 años, me acuerdo el año, porque nació una nieta mía, de las cuales tengo varias, Teresa nació. Y fui ese día con una palita, porque ya no se veía mucho fierro, a ver qué encontraba. Montones de fierro encontré, con la pala montones, y me los traje. Y lo tengo hace 12 años en casa, pero yo creo que nadie ha ido a aspirar eso, que tiene que haber sido del primer muelle, porque estaban bajo tierra. Entonces al no tomar aire, esto duró. Mire lo que es esto.
que veían todos los días los clavos bien, miren, con pedazos de hierro, miren lo finito que quedó, estos se atornillaban, este es uno, y acá tengo los otros. ¿Para qué se usaban, maestro? Para sujetar el durmiente. Eran durmientes. No el durmiente. No, el durmiente de madera, de quebracho, de apacho. Estos son los primeros. Después vinieron modernos que eran elásticos, eran de acero. No eran tornillados. Miren lo que es esto. Miren lo finito que había quedado. Así los tenía en casa yo. Pero lo voy a llevar al museo porque, miren. Esto usted sabe que era de 2 centímetros, de 1 pulgada era. 2 centímetros y medio por 2 centímetros y medio. Entonces hoy, por la invitación que me hizo la amiga, traje algo como para seguir hablando de historia ferroviaria. Imagínense que esto tiene 100 años, más de 100 años. Entonces, claro, yo compartía muy pasable. Levantaron las líneas de gas y eran los clavos más grandes que se rotaban a los gobiernos. Correcto. Nosotros teníamos 4 o 5 muelles, pero aquel fue el primero. Porque después hicieron nosotros, teníamos acá del AUSEL, de la prefectura. Bueno, nada más que bueno, me salió, lo tenía en casa. Muchísimas gracias por su aporte. Se hablaba tanto de ahora vamos a darle una sorpresa a Sergio, porque él comentó, ahí se escucha un poquito mejor, ¿no? Él comentó que nunca, ¿derecho? No. Él comentó que nunca había visto el video y Alicia y yo nos sorprendimos. Ahora te vamos a entregar una copia del video que vimos y de la segunda parte. Así que bueno, y otro para Susana. Bueno, como ha venido desde Balcheta a compartir este momento, porque es una historia regional de las localidades, le vamos a hacer una entrega a usted. Ese es para usted. Y este es para la biblioteca de Balcheta, que también estuvo invitada, pero no pudieron venir. Así que lo voy a usar para esa entrega. Muchísimas gracias. Buenas tardes. La verdad que es un gusto estar acá compartiendo esta historia que acabamos de ver, ¿no? Y veo a algunos amigos, ya lo veo a Julito. También me ha tocado compartir con ellos unos cuantos años en el ferrocarril, así que... Pero bueno, yo rescataba mientras miraba el documental esto de la meseta de Sononcura, ¿no? Y lo del gran embalse de agua que es el dique Chipuquí, que nosotros venimos peleando hace tanto tiempo y que no podemos conseguir que ningún gobierno lo ponga en su agenda de desarrollo, ¿no? Y que eso sería un paso tan importante porque nos permitiría a nosotros ser el granero de toda la región sur, ¿no? Con las hectáreas que podemos poner bajo riego. Hoy tenemos alrededor de 600 y podemos llegar a más de 3.000 hectáreas bajo riego con una producción excelente de grano y de pasto que nos permitiría ahora con la reconversión que hay de la ganadería poder seguir produciendo carne vacuna cada vez mejor, ¿no? Con engorde semi-intensivo como hacemos en nuestro pueblo y como sé que hacen entre Belén también, porque anduvo por allá. Así que la verdad que ha sido esto un documental que recupera los orígenes, que como decía, ¿cómo es tu nombre? Susana, nos trae esa necesidad, la trae a flor de piel esa necesidad que tenemos en los momentos difíciles de recuperar los orígenes, para saber que un pueblo cuando está todo unido y en comunión se desarrolla mucho mejor, que tiene más posibilidades de cumplir los objetivos, como seguramente
en esos tiempos cuando uno arranca con una etapa difícil por delante, sabe que si no tiene toda la fuerza y todo el conjunto de la fuerza, no lo puede lograr. Así que me parece que además de mover las emociones y todo eso, nos deja una enseñanza digna de resaltar. Así que muchas gracias por invitarme, ha sido un gusto compartir con ustedes. Bueno, ahora nos entrevamos al intendente de nuestra localidad, Luis Ojeda. Buenas tardes a todos. En realidad quiero felicitar por esta idea maravillosa. Imagínense que para mí, hijo de un ferroviario, de una ferroviaria, me llena de emoción. Y Turco Yamil, querido, creo que nos hace muy bien estos espacios, porque nos unen muchas cosas. Y esa unión se ha dado sin ninguna duda, más allá de la amistad de los pueblos, a través de la vía de comunicación como es el ferrocarril. Y yo voy a decir algo por aquí, que hace mucho tiempo lo soñé siempre, y no tenía la oportunidad, pero creo que hoy es un buen momento. Yo como intendente de esta ciudad, querido Yamil, quiero hacer llegar a todo el pueblo de Balcheta, a todo, en tu persona como intendente municipal, nuestro más profundo agradecimiento, porque este pueblo, San Antonio, tuvo su origen con escasez de agua, se desarrolló y creció por el aporte histórico y valiosísimo del pueblo de Balcheta, que nos suministró ese bien tan preciado y que hoy sigue siendo una realidad: el agua. El agua. El agua que viene por el ferrocarril. Y creo que es una gran deuda que teníamos los antonienses, pero hoy me parece que es un espacio propicio. A través del ferrocarril, con los tanques aguateros, todavía veo esos hombres que, a mis padres, a mis vecinos, esperando el tren que llegara con el agua de Balcheta para subsistir nuestra comunidad. Y así crecimos. Muchísimas gracias al pueblo de Balcheta, a esta historia maravillosa que nos puso en la historia de nuestro pueblo el ferrocarril, el transporte, la comunicación, y este pueblo obviamente, así como somos de la pesca, también nació con esta maravillosa maravilloso servicio que es el ferrocarril. Así que muchísimas gracias. Bueno, por último vamos a tener una copia al legislador Casadei. Gracias por asistir. Bueno, de esta manera finalizamos la presentación del documental. Espero les haya gustado y seguramente en algún momento los vamos a convocar de vuelta con... Les damos muchas gracias por venir. Seguramente esta es la continuidad, y más con esta esperanza, con lo que habló el estudiante, que me parece maravilloso. Esa era la intención, esa era la intención, de que ustedes quede esta historia y seguir trabajando con eso. Bueno, les damos las gracias y los invitamos a compartir alguna cuestión ahí que hicimos, una gaseosa, un café. Así que bueno, muchas gracias.